te voy a decir la cruda verdad, el desapego no es algo que ocurre por sí solo con el tiempo. No es un mantra vacío ni un simple ejercicio de distracción. Si lo fuera, no existirían personas que, después de años, siguen reviviendo un recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. El problema no es la persona que intenta soltar, sino lo que esa persona representa en tu mente, una historia que construiste, una promesa que no se cumplió, una versión de ti que todavía está atrapada en ese vínculo. Por eso, no importa cuánto trates de ignorarlo, sigue ahí. No porque sea amor, sino porque tu mente se aferra a una ilusión. Carl Jung lo explicó con claridad: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, tu vida estará dirigida por ello, y lo llamarás destino. Si no comprendes esto, permanecerás atado a una sombra. Pero si estás leyendo esto, significa que una parte de ti ya está lista para despertar. El apego es una trampa del inconsciente. No estás ligado a esa persona porque la necesites, ni porque sea el amor de tu vida, ni porque sea alguien irreemplazable. Lo que realmente te mantiene atrapado es algo mucho más profundo, tu propio inconsciente. Jung lo dijo con precisión brutal: hasta que no ilumines lo que permanece oculto en tu mente, seguirás repitiendo los mismos sufrimientos una y otra vez. Piensa en esto: intentas olvidar a alguien, pero por más que lo intentes, algo en tu interior sigue regresando. Da igual cuánto tiempo pase, da igual cuántas veces digas ya lo superé. En el fondo hay una parte de ti que no suelta. Y aquí está la verdad que casi nadie te dice: el apego no es amor. Lo que realmente te mantiene preso no es la persona, sino lo que ella representaba para ti. Imagina que caminas por una habitación oscura, un espacio completamente vacío. Das un paso y tropiezas con algo. Sientes el golpe, el dolor, la frustración. Pero en lugar de detenerte a mirar con qué chocaste, sigues avanzando a ciegas y vuelves a tropezar en el mismo lugar una y otra vez. Eso es exactamente lo que te ocurre: sigues topándote con el mismo dolor, no porque esa persona sea irreemplazable, sino porque no has iluminado lo que realmente significa para ti. Entonces, déjame hacerte una pregunta incómoda: ¿qué perdiste de verdad cuando esa persona se fue? Piénsalo con calma. La mayoría se dice a sí misma: perdí a alguien que amaba, pero la verdadera razón casi nunca es esa. Si te sientes vacío sin esa persona, es porque llenaba un espacio dentro de ti que nunca supiste cómo ocupar. Si te sientes inseguro o insegura sin él o ella, es porque dependías de su validación para sentirte suficiente. Si crees que tu vida perdió sentido, es porque esa persona era lo único que te hacía sentir vivo. Pero aquí viene la parte más fuerte: eso no es amor, es dependencia emocional. Y mientras no lo reconozcas, permanecerás atado, no solo a esa persona, sino a cualquiera que represente lo mismo para ti. El problema nunca fue esa persona, el verdadero conflicto es que no has aprendido a darte a ti mismo lo que esperas recibir de los demás. Míralo con claridad: si de niño nunca te sentiste amado, tu apego no es hacia esa persona, sino hacia la sensación de ser visto. Si siempre creíste que no era suficiente, tu apego es la búsqueda de alguien que te haga sentir valioso. Si te acostumbraste a la soledad, tu apego es el miedo de volver a estar contigo mismo. Y lo más importante, aunque esa persona regresara, nada de eso desaparecería, porque lo que buscas no está afuera, está dentro de ti. Aquí es donde muchos fallan. Creen que el apego se soluciona con distracciones, con el tiempo o con alguien nuevo. Pero en realidad, solo están huyendo de sí mismos. Cambiarás de pareja, de ciudad, de todo,
pero seguirás atrapado en el mismo ciclo. El apego no es solo una trampa del inconsciente, también es una distorsión de la realidad. No te aferras únicamente a lo que esa persona representó, sino a una mentira creada por tu propia mente. Mientras no desarmes esa ilusión, permanecerás atrapado en un recuerdo que nunca existió como crees. Voy a decirte algo que duele, pero que es necesario para entender lo que sucede. No extrañas a esa persona, extrañas la mentira que tu mente construyó sobre ella. Es así de simple. Si realmente la extrañaras por lo que es, recordarías todo, no solo lo que te conviene recordar. Pero tu mente juega contigo, borra los recuerdos incómodos y magnifica los agradables para mantener viva la ilusión. El primer paso para liberarte no es mirar afuera, sino mirar hacia adentro. Pregúntate, ¿qué vacío estoy intentando llenar con esta persona? Si no puedes responder, entonces el problema no es el apego, es que todavía no te conoces a ti mismo. Hasta que no enfrentes esa sombra, seguirás tropezando en la misma oscuridad. Borra las discusiones y minimiza los desprecios. Conserva solo lo bonito, los momentos que te hicieron sentir bien, esos instantes en los que parecía que todo tenía sentido. Pero aquí viene la verdad más dura, tu cerebro necesita mantener viva esa historia. Piénsalo así, ¿alguna vez quisiste comprar un auto o una prenda específica y, de repente, empezaste a verla en todas partes? No es que antes no existiera, es que tu mente ahora está enfocada en ello y lo encuentra por todos lados. Lo mismo ocurre con esa persona, tu cerebro está programado para fijarse únicamente en lo que refuerza la idea que tienes de ella. Si crees que era el amor de tu vida, recordarás solo los momentos que confirman esa creencia. Si piensas que era la única persona que te entendía, tu mente borrará las veces que te ignoró. Si sientes que nunca encontrarás a alguien igual, tu cerebro reforzará esa idea con cada comparación que hagas. Es una trampa, una ilusión creada por tu inconsciente. Y si no la reconoces, permanecerás atrapado en un amor que nunca existió de la manera en que lo recuerdas. Déjame hacerte una pregunta, si alguien te hiciera ahora mismo el daño que esa persona te causó en el pasado, si te hablara con la misma frialdad, si te hiciera sentir la misma inseguridad que sentiste entonces, ¿realmente querrías estar con esa persona? Si la respuesta es no, entonces dime, ¿por qué sigues sufriendo por su recuerdo? La razón es que no recuerdas a la persona real. Recuerdas la versión que construiste en tu mente, lo que querías ver, lo que esperabas que fuera, no lo que realmente fue. Y aquí viene lo más peligroso, cuanto más idealizas a alguien, más pequeño te vuelves tú. Al poner a esa persona en un pedestal, te colocas automáticamente por debajo, y sin darte cuenta, crees que nunca volverás a encontrar a alguien así. Y en realidad, nunca lo harás, porque nunca existió. Fue una ilusión, una construcción de tu mente, un reflejo de tus propias proyecciones. Carl Jung lo explicó con brutal claridad, no vemos a las personas como son, las vemos como somos. Eso significa que lo que amabas no era a esa persona, sino lo que proyectaba en ella. Si te sentiste amado, era porque en su reflejo viste el amor que siempre habías deseado recibir. Si te sentiste seguro, era porque en su compañía encontraste la estabilidad que no habías construido por ti mismo. Si te sentiste importante, era porque alguien validaba aquello que tú nunca aprendiste a valorar en ti. Pero cuando esa persona se fue, todo eso desapareció. ¿Sabes por qué? Porque nunca vino de ella o de él. Siempre estuvo dentro de ti. Esa persona solo fue un espejo,
un reflejo que ahora se rompió y te obliga a mirarte sin filtros. Y eso da miedo, porque significa que ahora debes ser todo lo que antes buscabas afuera. El apego no se rompe con distracción, ni con el tiempo, ni con alguien nuevo. El apego se rompe con la verdad. Y la verdad es esta: esa persona no era lo que imaginaste. Si lo fuera, no estarías sufriendo. Si lo fuera, no estarías aquí. Es momento de dejar de idealizar. El desapego comienza cuando decides mirar la realidad sin filtros. No te conformes con recordar solo lo bonito, recuerda todo, incluso lo doloroso. Y cuando lo hagas, hazte esta pregunta: ¿realmente quiero seguir sufriendo por alguien que nunca fue lo que creí? Si puedes responder con sinceridad, habrás dado un paso más hacia la verdadera liberación. Ahora, piensa, si idealizar a alguien nos hace sufrir, si nos mantiene atrapados en una versión que no es real, ¿por qué seguimos haciéndolo? ¿Por qué, aunque conozcamos la verdad, sentimos vacío cuando esa persona se va? La respuesta es clara: porque nuestro dolor no nace de la pérdida, sino de la resistencia. Nuestra mente se aferra a lo que ya no existe, y eso es lo que realmente nos destruye. Comprende algo fundamental: el dolor no proviene de que alguien se haya ido, sino de que no queremos aceptar que se ha ido. No es la ausencia lo que nos consume, sino nuestra incapacidad de soltar. Mientras sigas esperando un mensaje, un arrepentimiento, un cambio del destino, te estás lastimando a ti mismo. Imagina esto: sostienes una cuerda con todas tus fuerzas. Del otro lado, alguien tira con la misma intensidad. Tú tiras y tiras para que no se vaya. Sientes el dolor en las manos, la presión en los músculos, el desgaste en todo tu cuerpo. De repente, la otra persona suelta la cuerda, pero tú sigues aferrado. Tus manos permanecen tensas, tus brazos rígidos, tu mente atrapada en la lucha. La persona ya no está, pero tú continúas sosteniendo la batalla. Ahí es donde nace el verdadero sufrimiento. La relación terminó, la historia cambió, la otra persona siguió su camino, pero tú permaneces atrapado en un conflicto que ya concluyó. La única razón por la que sigues sufriendo es porque no quieres aceptar que esto ya terminó. Y lo entiendo, aceptar nunca es fácil. Aceptar significa enfrentar la realidad sin máscaras. Es dejar de buscar respuestas en lugares donde ya no existen. Es soltar la esperanza de que todo regrese a lo que fue alguna vez. Para muchos, esto es más aterrador que el propio dolor. Pero negar lo que es no cambia los hechos. Si alguien se fue, se fue. Si te dejó, si te reemplazó, si se alejó sin dar explicaciones, eso es lo que hay. Cuanto más te resistas a asumirlo, más tiempo permanecerás atrapado en un sufrimiento que solo existe en tu mente. La verdad es esta: no es la vida la que te castiga, ni el destino el que te hiere, ni la otra persona la que tiene poder sobre ti. Eres tú quien sigue aferrado a algo que ya no existe. Mientras tanto, el mundo sigue girando, los días avanzan, las estaciones cambian y el tiempo corre. El único que permanece detenido en el mismo lugar eres tú. Pregúntate cuánto más vas a seguir resistiéndote a la realidad, porque la vida no se detiene a esperar. No es a la persona a quien no puedes soltar, es a la historia que construiste sobre ella. Aunque lo entiendas y lo razones, sigues sintiendo que algo te arrastra hacia atrás. Eso ocurre porque tu mente está entrenada para aferrarse y porque sigues rodeado de anclajes invisibles que te empujan a repetir el ciclo. Hasta que no los destruyas, volverás una y otra vez al mismo punto.
Los anclajes emocionales son la trampa silenciosa. No se trata de falta de voluntad para soltar, sino de permanecer rodeado de estímulos que te arrastran al pasado. Igual que alguien que busca recuperarse de una adicción necesita cambiar de entorno, romper hábitos y alejarse de personas que le recuerdan aquello, tú necesitas romper con todo lo que refuerza el vínculo. Un chat que no borras, una foto que revisas en secreto, una canción que usas para revivir recuerdos, un lugar al que vuelves con la esperanza de reencontrar lo perdido. Todo eso son cadenas invisibles que te atan sin que te des cuenta. Imagina que intentas cruzar un río cargando una mochila llena de piedras. Cada paso se vuelve más pesado y difícil. Avanzas, pero el peso te agota y te hace dudar de tu fuerza. Llega un punto en que te hundes, no porque el río sea demasiado profundo, sino porque nunca soltaste aquello que te arrastraba hacia abajo. Eso es lo que quieres soltar, pero sigues cargando con todo lo que te ata a esa persona. Si realmente deseas ser libre, necesitas cortar esos anclajes de raíz. La realidad es que mientras permitas que tu pasado siga presente, no podrás avanzar. Si revisas su perfil, te estás condicionando a recaer. Si guardas sus fotos, te das razones para extrañarla. Si mantienes contacto bajo la excusa de la amistad, estás alimentando una herida que nunca sanará. ¿Por qué seguir haciéndote esto a ti mismo? Para liberarte, necesitas tomar una decisión clara, romper con todo lo que te mantiene atado. Bloquea si es necesario. Elimina recuerdos que aún duelan. Deja de frecuentar lugares que te arrastran al pasado. Haz lo que haga falta para cerrar el capítulo de manera definitiva. Mantener la puerta entreabierta solo asegura que, tarde o temprano, volverás a cruzarla. La libertad exige un cierre completo, no parcial, no gradual, y no esperar al momento perfecto, porque ese momento nunca llegará. Cuanto más demores, más prolongarás tu sufrimiento. Si sigues sintiendo la necesidad de estar cerca de esa persona, aunque ya sepas que lo mejor es soltar, es porque no has comprendido quién eres sin ella. El dolor no viene de los recuerdos ni de los anclajes, proviene de no haber reconstruido tu identidad. Mientras busques afuera lo que siempre debió nacer dentro de ti, seguirás atrapado. La verdadera razón por la que no puedes avanzar no es la persona, es lo que representó para ti. Sigues atado porque en tu mente esa persona tenía un valor especial, único e insustituible. Pero, ¿ese significado realmente provenía de ella, o fuiste tú quien se lo otorgó? Nadie es especial hasta que tú decides que lo sea. Es tu mente la que la convirtió en un símbolo, la que le dio un lugar irreemplazable en tu vida. Si todo ese valor vino de ti, entonces la pregunta es, ¿por qué no puedes retirárselo? Aquí está la trampa de tu mente. Piensa en esto, caminas por la calle y hay cientos de desconocidos a tu alrededor. No recuerdas la mayoría de ellos, no los extrañas, no ocupan tu mente antes de dormir. No son importantes porque tú no les diste un significado. Pero si de repente alguien te escucha, te valida y te hace sentir visto, esa persona automáticamente se vuelve relevante, única. Ese es el poder de lo que tu mente construye. Cuanto más asocias tu felicidad a esa persona, más la conviertes en alguien especial en tu mente, no porque lo sea de verdad, sino porque tú le otorgaste ese valor. En Soy Mente Fuerte no estoy para endulzarte la realidad, estoy aquí para decirte lo que pocos se atreven a decir. La verdad es esta, no es el amor lo que nos mantiene atados a alguien, sino el significado que le damos a ese amor. Ese significado es lo que nos encadena. Si piensas que esa persona era el amor de tu vida,
nunca querrás soltarla. Si crees que nadie más te entenderá como ella lo hizo, nunca te abrirás a nuevas experiencias. Si estás convencido de que construyeron algo único, siempre vivirás mirando hacia atrás. Ahora, la pregunta que lo cambia todo: ¿y si todo ese significado estuviera equivocado? ¿Y si no era el amor de tu vida? ¿Y si no era única, sino simplemente alguien que coincidió contigo en un momento específico? ¿Y si todo lo que le diste a esa historia no era la realidad, sino una narrativa que tu mente construyó? Si te atreves a cuestionarlo, algo dentro de ti se romperá. Entonces comprenderás que la persona que idealizaste nunca fue tan especial como creías. Porque lo que realmente te mantenía unido no era la conexión con ella, sino tu propia necesidad de sentirte amado, de recibir validación, de creer que habías encontrado algo que antes nunca tuviste. Y si todo eso estaba dentro de ti, entonces, ¿por qué sigues pensando que dependías de ella? Para romper la ilusión, debes destruir el significado que construiste. Y para hacerlo, necesitas algo que muy pocos se atreven a hacer: reescribir la historia. Tu mente ha repetido la misma narrativa una y otra vez: era la persona indicada, nadie más me hará sentir así, perdí algo irreemplazable. Pero la realidad es distinta: no era la persona indicada, solo reflejaba lo que necesitabas en ese momento. No perdiste algo irreemplazable, perdiste una experiencia que ya cumplió su ciclo. No era única, simplemente coincidió contigo. Cierra los ojos y repítelo. Cuestiona cada pensamiento que te hace idealizarla. Observa los defectos que antes ignoraste. Recuerda los momentos en los que te lastimó y todas las veces que no estuvo a la altura de tus expectativas. Derriba el pedestal. Cuando lo hagas, verás que la persona que tanto idealizaste no era especial, fuiste tú quien la hizo especial. Y si fuiste tú quien le dio ese poder, tú también puedes quitárselo. Ahora que lo entiendes y reconoces que el significado que le diste es lo que te mantiene atrapado, llega la parte más difícil. Aunque lo racionalices y lo comprendas, todavía hay algo dentro de ti que se resiste. Sigues sintiendo la necesidad de regresar, de buscar respuestas, de justificar lo que pasó. ¿Por qué? Porque continúas repitiendo una narrativa que te ata. Hasta que no rompas esa historia, seguirás atrapado en un ciclo del que parece imposible escapar. Romper la narrativa que te ata es esencial para poder liberarte. Si todavía sientes que no puedes dejar atrás a esa persona, no es porque la necesites realmente, sino porque sigues repitiendo la misma historia en tu mente. Estás viviendo un guión interno que te obliga a aferrarte, a sufrir y a buscar respuestas en lugares donde ya no existen. Mientras no destruyas ese relato, seguirás encadenado al pasado. Piensa en esto: si alguien te dijera todos los días nunca vas a superar esto, perdiste lo mejor que tenías, nadie más te va a querer igual, ¿cómo crees que te sentirías? Desgastado, derrotado, convencido de que es verdad. Ahora, si no aceptarías que otra persona te repitiera eso, ¿por qué lo haces tú mismo? Cada vez que piensas no puedo vivir sin esa persona, nunca encontraré a alguien igual o si hubiera hecho las cosas diferentes seguiríamos juntos, estás reforzando ese dolor. No es la realidad lo que te mantiene atado, es la historia que construyes sobre esa realidad. Y la mentira más grande es esa narrativa interna que repites sin cesar. Si de verdad quieres soltar, tienes que cambiarla. Porque cuando la historia cambia, también cambia la forma en la que la vives. Para lograrlo, puedes comenzar con 3 pasos. Primer paso: identifica tu relato interno.
Haz un listado de las frases que has repetido desde que esa persona se fue. Sé honesto, nunca superaré esto, era perfecta para mí, no podré amar a nadie más. Escríbelas y míralas como lo que son, palabras, no verdades absolutas. Segundo paso, desmonta la historia con lógica. Por cada frase de tu lista, respóndela con la realidad. Nunca superaré esto, ¿es un hecho o solo lo que siento hoy? ¿Era la persona perfecta para mí? Si lo era, ¿por qué no funcionó? No podré amar a nadie más, ¿de verdad no podré o solo me estoy cerrando por miedo? Cuestiona cada pensamiento y verás que nada es inamovible. Tercer paso, construye una narrativa nueva. Si tu guión interno ha sido no puedo con este dolor, cámbialo por estoy sanando y cada día me libero más. Si te repetías nunca volveré a sentir lo mismo, reemplázalo por voy a experimentar un amor diferente, más sano y consciente. Si te decías perdí algo único, cámbialo por aprendí lo que necesitaba y ahora estoy preparado para algo mejor. Porque la verdad es esta, tú decides la historia que te cuentas. Tú eliges si seguir atrapado en un relato de sufrimiento o transformarlo en un relato de aprendizaje y liberación. Y ese vacío que hoy sientes no nació cuando esa persona se fue, ya estaba ahí. Ella solo lo cubría, lo anestesiaba, lo hacía llevadero. Ahora tienes la oportunidad de enfrentarlo y llenarlo con tu propia fortaleza. Ahora que esa persona ya no está, todo lo que habías evitado enfrentar comienza a emerger. No es la pérdida de la relación lo que más duele, sino la sensación de estar solo contigo mismo. Hasta que no confrontes ese vacío, seguirás buscando afuera lo que siempre debió nacer dentro de ti. Aquí es donde muchos fallan, no porque no quieran soltar, sino porque no saben estar solos. Cuando alguien se va, lo primero que sienten no es simplemente su ausencia, sino un vacío profundo que no saben cómo llenar. Ese es el verdadero desafío. No es la ruptura lo que te destruye, es el miedo de enfrentar tu propio interior sin distracciones. Si no comprendes esto, caerás en el error más común, intentar rellenar ese vacío con cualquier cosa. La mayoría de las personas buscan nuevas relaciones inmediatamente, creyendo que alguien más puede borrar el dolor. Otros intentan adormecerlo con fiestas, viajes, compras o redes sociales, cualquier distracción que evite pensar. Pero nada de eso funciona. Por más que trates de distraerte o llenar el vacío con otra persona, el hueco sigue allí y, tarde o temprano, reaparecerá. Puede ser de noche, cuando no hay ruido que te distraiga, puede ser al ver a una pareja en la calle, puede ser en medio de una conversación cuando tu mente sigue atrapada en el pasado. La verdad es que no extrañas a esa persona, extrañas la anestesia que te daba. Ese vacío ya existía dentro de ti antes de conocerla, solo que no lo percibías porque el amor, la atención y la compañía lo mantenían dormido. Ahora que todo eso desapareció, el vacío despertó. Y en lugar de enfrentarlo, haces todo lo posible por huir de él. Entonces, ¿cómo confrontar ese vacío y sanarlo desde la raíz? Si realmente quieres soltar, deja de buscar distracciones. Siéntate con tu dolor. Haz lo contrario de lo que siempre has hecho, no lo evites, obsérvalo. Ese vacío no está ahí para destruirte, sino para revelarte lo que siempre has ignorado. Si te sientes perdido sin esa persona, es porque nunca construiste una identidad propia. Si tu vida parece haber perdido sentido, es porque antes de conocerla ya existía un vacío en ti. Si no sabes estar solo, es porque siempre dependiste de alguien más para sentirte completo. Este es el momento de preguntarte, ¿quién soy sin esa persona?
¿Qué quiero en mi vida que no dependa de nadie más? ¿Qué vacíos emocionales necesito sanar dentro de mí mismo? Lo que necesitas entender es esto: mientras sigas buscando salidas rápidas, evadiendo el vacío con distracciones, relaciones pasajeras o anestesias temporales, repetirás el mismo dolor una y otra vez. El patrón no se rompe con tiempo, se rompe cuando te enfrentas a ti mismo sin miedo. Porque en el momento en que aprendes a estar solo, en el momento en que dejas de necesitar que alguien más valide tu existencia, el apego pierde todo su poder sobre ti. Es entonces cuando realmente eres libre. Durante años has buscado a alguien que te haga sentir completo, pero nunca te preguntaste por qué te sentías incompleto en primer lugar. Sigues pensando que el problema es la ausencia de otra persona, cuando en realidad siempre ha sido la ausencia de ti mismo. Hasta que no reconstruyas tu identidad, seguirás buscando afuera lo que siempre debió surgir desde tu interior. Si te cuesta soltar, si todavía sientes que una parte de ti quedó atrapada en esa relación, es porque perdiste más que a alguien, te perdiste a ti mismo. Y hasta que no te reconstruyas, no podrás darte aquello que solo tú puedes ofrecerte. Cuando tu identidad gira alrededor de otra persona, todo se vuelve frágil. Piensa en esto: cuando estabas con esa persona, todo parecía tener sentido. Tus días giraban en torno a ella, las conversaciones, los planes, los mensajes a cualquier hora. Incluso cuando no estaba físicamente, su presencia existía en tu mente. Pero un día se fue, y con ella se fueron la rutina, la seguridad y la idea que tenías del futuro. De repente, te quedaste con un vacío que no sabes cómo llenar, porque ya no sabes quién eres sin esa persona, ni qué hacer con el amor que antes le dabas. Las horas que antes estaban ocupadas por ella ahora parecen interminables. Sientes que algo falta, no porque esa persona fuera imprescindible, sino porque inconscientemente construiste una identidad que dependía de ella. Y ahora que se fue, sientes que una parte de ti desapareció. Aquí está el verdadero problema: desde pequeños nos enseñaron que el amor es lo más importante, que encontrar a la persona correcta es el objetivo de la vida. Crecimos creyendo que nuestra identidad depende del amor de otro, y sin darnos cuenta, vinculamos nuestro sentido de valor a alguien más. Por eso, cuando esa persona se va, sentimos que dejamos de existir. Pero pregúntate: ¿quieres seguir viviendo así? ¿Quieres depender de otra persona para sentirte valioso o completo? La realidad es que si no construyes tu identidad desde dentro, siempre dependerás de otros para sentirte bien. Y cuando se marchen, volverás a quedarte en ruinas. Entonces, ¿cómo recuperar tu identidad después de una pérdida? Si quieres soltar de verdad, necesitas reconstruirte. Comienza con algo simple pero poderoso: deja de definirte por el otro. Pregúntate: ¿quién soy cuando no estoy en pareja? ¿Qué me apasiona fuera del amor? ¿Qué quiero en mi vida que no dependa de nadie más? Y lo más importante, ¿cómo puedo convertirme en mi propia prioridad? Si no aprendes a ser el centro de tu vida, siempre girarás alrededor de alguien más. Y cuando esa persona se vaya, te sentirás otra vez vacío. Por eso, empieza a reconstruirte desde dentro, cambia tu rutina, prueba cosas nuevas, descubre pasiones que habías dejado de lado. Rodéate de personas que te nutran, no que solo te distraigan. Y sobre todo, aprende a estar contigo mismo. El verdadero desapego no consiste en dejar de amar a alguien, sino en volver a amarte a ti mismo. Cuando logres eso, nadie más tendrá el poder de lastimarte. Has dado un paso enorme al empezar a reconstruirte, pero aún queda algo pendiente.
Existe una trampa que puede hacerte caer, aunque hayas avanzado y comprendas que esa persona no era imprescindible, sigues esperando el momento en que te sientas completamente listo para soltar. Y aquí está el problema, ese momento nunca llega. Soltar no ocurre de manera espontánea, es una decisión que debes tomar, incluso cuando no te sientas preparado. Si continúas esperando a sentirte listo, quedarás atrapado en este ciclo para siempre. Muchas personas creen que llegará un día en que despertarán sin dolor, que de forma natural el sufrimiento desaparecerá y soltar será fácil. Pero eso nunca sucede. Piensa en esto, ¿cuántas veces has dicho empezaré cuando me sienta preparado? Voy a ir al gimnasio cuando tenga más energía, dejaré de hablarle cuando ya no me importe, lo bloquearé cuando ya no duela. Pasan los días, las semanas, los meses, y sigues en el mismo lugar. La verdad es esta, nunca vas a sentirte completamente listo. El miedo no desaparece antes de actuar. La nostalgia no se va antes de soltar. La herida no sana antes de tomar la decisión. Es al revés, primero decides, y luego el dolor empieza a perder fuerza. Mientras sigas esperando, solo te harás más daño. Cada día que permaneces atado al pasado alimentas el apego, reabres la herida, repites las mismas preguntas y esperas que algo externo haga el trabajo por ti. La realidad es clara, soltar no ocurre, soltar se elige. No cuando estés cómodo, no cuando te duela menos, no cuando estés listo, sino ahora. ¿Cómo dar ese paso aunque no te sientas preparado? Primero, decide cortar el ciclo. No esperes sentirte seguro, simplemente hazlo. Si necesitas borrar algo, borra. Si necesitas bloquear, bloquea. Si necesitas cambiar tu entorno, hazlo. No lo pienses demasiado. Segundo, actúa sin buscar alivio inmediato. Soltar no será instantáneo ni cómodo, dolerá. Pero cada acción que tomes en dirección a tu libertad te fortalecerá. Tercero, confía en que tu mente se adaptará. Al principio sentirás ansiedad, nostalgia o miedo, es normal, tu mente resistiéndose al cambio. Pero el cerebro es adaptable, y si lo entrenas para soltar, con el tiempo aprenderá. Recuerda, soltar no es un proceso pasivo, es una decisión consciente. La pregunta es, ¿seguirás esperando el día en que sea fácil o tomarás la decisión ahora, aunque duela? Porque solo cuando decidas dar el paso, el dolor comenzará a perder su poder sobre ti. Ya tomaste la decisión. Ya entendiste que no puedes esperar a que el tiempo haga el trabajo por ti. Pero aquí es donde muchas personas fracasan, aunque hayan soltado físicamente a alguien, siguen cargando resentimiento, continúan recordando con rencor. Sienten que perdieron algo valioso y permiten que el pasado controle su presente. Hasta que no cambies la manera en que miras lo que viviste, seguirás encadenado a algo que ya no existe. Voy a explicarte cómo soltar con gratitud en lugar de con rencor. Esta última clave que te comparto ahora es tan poderosa que ignorarla significaría perder todo lo que has aprendido hasta aquí, porque solo así serás verdaderamente libre. Suelta con gratitud, no con rencor. Has llegado hasta aquí. Has comprendido que el apego es una trampa del inconsciente. Has roto la idealización. Has aceptado que el dolor no surge de la pérdida, sino de tu resistencia a soltar. Has eliminado los anclajes, enfrentado el vacío y dejado de esperar el momento perfecto para avanzar. Pero hay algo más, algo que, si no lo entiendes, puede hacer que vuelvas a caer en el mismo ciclo una y otra vez. Muchas personas logran soltar físicamente a alguien,
pero permanecen atadas emocionalmente, siguen recordando con resentimiento, pensando en lo que perdieron y acumulando rencor por lo sucedido. Y lo que no saben es que mientras carguen con ese peso, nunca serán completamente libres. El rencor es un veneno invisible. No basta con soltar a una persona si en tu interior sigues deseándole el mal. No basta con bloquearla si todavía te despiertas pensando en lo que hizo. No basta con seguir adelante si, en el fondo, aún sientes que la vida te debe algo por lo que perdiste. El rencor crea una cadena invisible, te hace creer que soltaste, pero en realidad sigues atrapado, reviviendo los mismos recuerdos, repitiendo mentalmente lo que pasó y esperando que el universo haga justicia. Ahora pregúntate, ¿cuánto tiempo más vas a permitir que el pasado controle tu presente? Mira lo que has logrado hasta ahora. Has crecido, has aprendido, has descubierto aspectos de ti que antes ignorabas. Has desarrollado una fuerza que nunca imaginaste poseer. Y todo eso, te guste o no, fue gracias a esa persona. No porque haya sido buena, ni porque actuara correctamente, ni porque merezca tu gratitud, sino porque sin ese dolor nunca hubieras despertado. Sin esa decepción, seguirías siendo la misma persona ingenua de antes. Sin esa ruptura, nunca habrías tenido la oportunidad de reconstruirte. Entonces, ¿por qué seguir odiando la experiencia que te hizo más fuerte? No se trata de justificar lo que pasó. No se trata de minimizar el daño. Se trata de entender que aferrarte al rencor solo te hace daño a ti. La clave está en cambiar la perspectiva. No perdiste a alguien, te encontraste a ti mismo. No fue un error, fue una lección. No fue el final de algo bueno, sino el comienzo de algo mejor. Cuando aprendes a ver el pasado de esta manera, la historia pierde todo su poder sobre ti. Cuando el dolor deja de ser una carga y los recuerdos pierden su peso, por primera vez en mucho tiempo experimentas libertad. Así es como puedes soltar con gratitud. Primero, transforma la narrativa. Deja de repetir que perdiste algo y comienza a decirte que aprendiste. Mientras sigas viendo tu historia como una tragedia, permanecerás atada a ella. Cuando consigas verla como una etapa necesaria que llegó a su fin, finalmente podrás avanzar. Segundo, agradece lo vivido, pero sigue adelante. Puedes reconocer la experiencia sin desear repetirla. Puedes valorar lo aprendido sin querer regresar al pasado. Puedes cerrar ese capítulo sin arrastrar resentimiento. La gratitud no significa que quieras a esa persona de vuelta, significa que ya no necesitas cargar con el dolor. Tercero, corta el ciclo de una vez por todas. Respira profundamente y suelta lo que pudo haber sido. Deja de alimentar pensamientos sobre cómo habrían sido las cosas si hubieran sido diferentes. Renuncia a esperar que la vida cobre deudas por lo ocurrido. Nada de eso te sirve, nada de eso te ayuda. Lo único importante es lo que construyas a partir de ahora. Si sigues mirando hacia atrás, chocarás con lo que tienes frente a ti. Si decides mirar hacia adelante, el pasado perderá su poder sobre ti. Cuando eso ocurra, cuando puedas recordar sin dolor, hablar sin resentimiento y mirar al futuro sin miedo, entonces habrás llegado al final de este proceso. Pero ese final no es un cierre absoluto, sino el principio de una versión renovada de ti misma, una versión que ya no vive en el pasado, que ya no necesita aferrarse, que se siente libre después de mucho tiempo. Si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que comenzó este camino. Has comprendido algo que muchos tardan años en descubrir: el apego no es amor, soltar no es perder y el vacío no se llena con alguien más.
Hoy reconoces que no era la persona lo que te tenía atrapada, sino la historia que tú misma contabas sobre ella. Y esa historia ha terminado. Ahora dejas de mirar hacia atrás y comienzas a enfocarte en lo único que importa, tú. No necesitas que nadie te complete, no necesitas a alguien para sentirte valiosa, no tienes que aferrarte a un relato que ya acabó. Todo lo que necesitas está dentro de ti, siempre estuvo ahí. Solo hacía falta que lo descubrieras. Hoy, al sentirlo y entenderlo, eres libre.